Buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde. Disculpadme porque he llegado unos minutos tarde, pero la conciliación a veces es complicada. Bueno, un año más y como cada 2 años nos encontramos acompañando al Centro de Estudios Abraneros, que la verdad es un placer que año tras año y después de tanto tiempo sigan organizando este curso y que sea siempre del gusto y el agrado de tanta gente y que al final, pues como cada año, como cada ocasión, su poder de convocatoria desde luego es tremendo. Y además pues le tenemos que felicitar por eso. Este año el programa que han preparado es un programa, la verdad, es que bastante curioso, bastante interesante y muy variopinto también en cuanto al contenido. Además, también entrañable por los trajes que nos acompañan y por el patrimonio gráfico que nos presentan aquí. Y nada, pues yo solamente quería inaugurar esta jornada, que sea una semana muy productiva, muy provechosa, que no solamente el público lo disfrute, sino que también los organizadores lo disfruten, porque el trabajo bien hecho también merece la recompensa de poder disfrutar lo que uno hace. Así que nada, que disfrutemos y que aprovechemos asociaciones como el Centro de Estudios Abraneros, que nos hacen siempre que la cultura en este pueblo pues permanezca, perviva y se ensanche. Muchas gracias a todas y a todos y quedan inauguradas estas jornadas. Como, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Así acaba la primera de las 40 coplas a la muerte de su padre, que escribe Jorge Manrique en el siglo XV, sin duda una de las obras poéticas más importantes en lengua castellana. Y esos últimos versos han pasado a usarse de un modo muy general para expresar un sentimiento que es muy humano, como es el considerar que el pasado, el tiempo ya vivido, es mejor que el presente, que lo que vivimos en la actualidad. Pero debemos evitar el sucumbir a una tentación que es también muy humana y que todas las generaciones siempre han sentido en el tiempo que han vivido, haya sido mejor o peor, y es la tentación de la nostalgia, una palabra que la Real Academia define como tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. La nostalgia es algo que se experimenta a nivel personal, pues conforme vamos cumpliendo años, vamos añorando con más fuerza las épocas pasadas, pero también a nivel social, pues también como comunidad, como pueblo, pensamos que la realidad del pueblo en el pasado es mejor que la actual. Dice un verso del gran poeta Luis Alberto de Cuenca que la nostalgia es un burdo pasatiempo. Y tal vez tenga razón, pero lo cierto y verdad es que no podemos evitar sentirla, aunque lo que hay que procurar es que esa nostalgia no nos inmovilice y nos haga desentendernos de vivir y disfrutar y mejorar el presente que vivimos como personas y como sociedad. Para enjuiciar una época de la historia de un territorio y hacerlo con cierta objetividad, en primer lugar hay que dejar pasar un cierto tiempo, pues la inmediatez no es buena consejera y nos hace juzgar de una manera subjetiva y caprichosa y por lo tanto no con rigurosidad. Estando ya en el primer cuarto del siglo XXI, podemos analizar con cierta distancia y por tanto con bastante objetividad el desenvolvimiento del siglo XX en Abarán, un siglo bastante convulso en todos los órdenes de la vida social. Pero dejando a un lado los momentos negativos, aunque también de ellos podemos aprender algo para no repetirlos, si miramos los momentos más felices de nuestra sociedad, sin duda debemos señalar los años 20 y los años 60 como los periodos de mayor desarrollo en este pueblo. De los primeros, de los años 20, ya hemos tratado y escrito bastante, pues representan un gran avance cultural y económico en Abarán, protagonizado fundamentalmente
por la puesta en marcha del motor Resurrección, algo que puso a prueba el sentimiento de unidad de un pueblo y su carácter osado y emprendedor, pues se consiguió algo que parecía una locura. Pero hoy se trata de centrarnos en los años 60, más cercanos a nosotros, y en los que se vive un gran florecimiento de este pueblo en todas las vertientes de su vida. Y si en los años 20 hemos señalado como gesta importante el motor Resurrección, en los 60 podríamos señalar el ascenso del Club Deportivo Abarán a Segunda División como una hazaña que trasciende el ámbito deportivo para convertirse en estandarte del desarrollo y progreso de un pueblo que vive ese presente con alegría y orgulloso de sí mismo. Es sin duda el hecho más importante, no solo de este año 63, en el que tuvo lugar lo que se consideró como un milagro, pues era la primera vez que el equipo de fútbol de un pueblo de menos de 10.000 habitantes militaba en la Segunda División Nacional, sino de toda una década, la de los 60, que supone un florecimiento de este pueblo en todos los órdenes y que tiene en este evento deportivo el mejor ejemplo y estandarte. Tampoco se trata de pensar que ese tiempo Abarán fue un paraíso en el que todo era maravilloso, pero sí que fueron tiempos en que la vida de este pueblo se desenvolvía caracterizada por estos tres rasgos. El primero, la unidad. Ya estaban en esta época totalmente cicatrizadas todas las heridas que provocó no solo la guerra civil, sino la preguerra y la posguerra, que fueron momentos tan complicados como la propia guerra. Prosperidad, pues aunque ya se están extinguiendo las industrias del esparto y de la conserva, la manipulación y exportación de la fruta en fresco va consiguiendo una gran pujanza con una gran cantidad de empresas dedicadas a este menester. Y tercero, alegría, pues el pueblo vive intensamente este desarrollo y los bares, las calles, la ermita, la era, las fiestas se convierten en lugares o momentos en los que los abaraneros se vuelcan y se crea un ambiente de sano y masivo disfrute. Todos estos factores hacen que se generalice un sentimiento que es fundamental para el desarrollo de un pueblo: el orgullo de ser de Abarán, la satisfacción de cada abaranero de sentirse y pregonar a los cuatro vientos sus orígenes, el rincón donde han nacido y desenvuelven su vida. Pues en este contexto llega al calendario el año 1963, en el que se dan de una manera especial estos rasgos que hemos señalado. Como datos estadísticos, nos encontramos con un pueblo de unos 8.000 habitantes, en el que nacieron en ese año 215 personas, 65 en el 2023. Hubo 86 matrimonios, 51 en 2023, y 88 defunciones, 62 en 2023. A lo primero que habría que hacer referencia es a lo que podríamos llamar las fuerzas vivas, es decir, quiénes eran los que tenían sobre sus espaldas las responsabilidades de la marcha del pueblo en sus diversos ámbitos. En el terreno político, la primera autoridad municipal era don José Ruiz Gómez, quien llevaba ya en el cargo desde el año 53 y que llevó a cabo en su tiempo un gran avance en las infraestructuras que se encontraban en un estado bastante mejorable a su llegada, poniendo las bases de la Abarán actual. Junto a él formaban la corporación municipal estos 10 concejales: José Tornero Castaño, que era el abuelo de Mercedita, Antonio Luca Gómez, que luego fue juez, Federico Hielo Gómez, veterinario, Pedro García Carrillo, farmacéutico, José Gómez Gómez, que no lo identificaríamos, José Molina Gómez, el currito, el maestro, don Ambrosio Gómez Carrasco, el entrañable y querido profesor, Pedro Antonio Cano Ruiz, Pedrito de la Caja, y Antonio Templado Castaño. Ejercía de manera accidental la secretaría de la corporación Luis Maquilón, que fue durante toda su vida una pieza clave en el funcionamiento del ayuntamiento, con una actitud siempre discreta y callada. Y de ello da muestra una anécdota que es un buen ejemplo de su carácter, y es que en 1962, llevando ya 30 años de servicio, pide un mes de licencia, y en el pleno del 10 de octubre se lee lo siguiente: aunque en la instancia no se dice
sabe la corporación que dicho funcionario va a contraer matrimonio dentro de breves días, mas por el carácter del de referencia no lo ha manifestado, y acuerda a la corporación obsequiar como regalo de boda con una cartera de bolsillo en la que se incluirán 5.000 pesetas en billetes del Banco de España para dar testimonio de premio a los servicios prestados y comportamiento personal. Volviendo al año 63, en el ámbito religioso, entonces muy importante en la vida de un pueblo, está a cargo de la parroquia don Juan Sáez Hurtado, quien tras 8 años ya de estancia en el pueblo, se ha convertido en una figura respetada y querida por todos, revitalizando la vida de la parroquia, abarcando todos los ámbitos de la vida social, creando, por ejemplo, la adoración nocturna y dándole un gran impulso, entre otros movimientos, a la acción católica o a las hermandades. Junto a él ejerce de coadjutor don José Ruiz Olivares, que había llegado al pueblo en el verano del 62, sustituyendo a don José María Peñaranda, que tanto había colaborado en la fundación de Radio Abarán. En el terreno educativo, el Colegio San Pablo, el único en aquel momento, tiene como director a don José Vargas, importante pedestal de la cultura del momento, especialmente protagonista en la creación y actividad de la biblioteca. Si entramos en el ámbito de la justicia, en el 63 se ejerce como juez de paz, entonces un cargo con muchas competencias y gran relevancia, don José Gómez de Domingo, el droguero, suegro de Félix. En cuanto a la actividad cultural, tiene un especial protagonismo la banda de música municipal, dirigida por don Manuel Serrano Folguera, que había nacido en Almoradí y que tiene una importante obra como compositor. Sustituyó a don Ramón Montesino, director que llevó a cabo una gran labor en la banda. Don Pedro García es quien está detrás de estas incorporaciones y del funcionamiento y mantenimiento de la banda en este tiempo. Una banda muy nutrida y que tiene una gran implicación en la vida del pueblo. Siguiendo en este ámbito, en el 63 ya se encuentra la Casa de Cultura en pleno funcionamiento, una infraestructura básica hasta hoy en el pueblo. Se había inaugurado el 21 de julio de 1962 y se crea un patronato para su funcionamiento, siendo el presidente el alcalde, que nombra como director a don Pedro García, que era, junto con don José Vargas, el brazo cultural de don José Ruiz. Como dato curioso, en el 63 la biblioteca de esta Casa de Cultura tiene 7.041 libros y se llevan a cabo 13.897 lecturas. Ese mismo día, además de la Casa de Cultura, se inaugura, con asistencia del Comendador Civil, don Antonio Luis Soler Ban, muy ligado al alcalde y que visita el municipio con bastante frecuencia, las 2 escuelas unitarias de la ermita, además del centro de higiene y casa del médico en la plaza del ayuntamiento. Tras hacer un recorrido por los acuerdos de la corporación de ese año 63, encontramos algunos acuerdos llamativos, como la concesión de 500 pesetas a José Ruiz Martínez para adquirir una dentadura postiza para su esposa, por carecer de medios, siendo 7 de familia. Igualmente, se conceden 1.000 pesetas al que fue coadjutor don José María Peñaranda para adquirir un vehículo con el fin de ejercer su apostolado en los medios rurales. También se conceden 4.000 pesetas para comprar una cruz y farolas para encabezar las procesiones y 4.700 pesetas para 3 cornetas y 3 túnicas. Igualmente se acuerda el 8 de abril elevar un 35% de las gratificaciones a los músicos para ensayos y actuaciones, y el 12 de agosto se acuerda el traslado de la parada de taxi a la acera derecha de la Plaza Calvo Sotelo, la Era, junto a la Plaza de Toros. Ese mismo día se acuerda que la Plaza de Abastos, que estaba en Doctor Molino, donde está CaixaBank actual, cierre los domingos y festivos para toda clase de ventas. El 11 de noviembre se responde una solicitud de CAMSA para realizar obras para sustituir el surtidor que estaba en la Era. La corporación no lo autoriza por encontrarse en núcleo urbano con gran afluencia de personal y solicita a CAMSA que agilice la instalación de una estación de servicio en el hectómetro 8 de la carretera de Abarán a la estación que ha solicitado Jaime Gómez, Maniso, siendo, dice la corporación, de gran necesidad y conveniencia, dado el gran volumen de transporte en la localidad y su aumento progresivo. Pero junto a estos asuntos curiosos, la corporación trata temas de mayor calado, como la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos, herramienta clave para el funcionamiento del ayuntamiento.
El presupuesto municipal, amigos de la Corporación Municipal, del año 63 se eleva a un total de 4.797.986 pesetas, es decir, unos 29.000 euros actuales. De estos, 1.957.530 van destinados a gastos de personal, es decir, unos 12.000 euros actuales. Ha cambiado bastante. En estos años se llevan a cabo las obras de infraestructura necesarias para la modernización del pueblo, en lo que respecta a abastecimiento y saneamiento de agua, alumbrado y asfaltado de calles. Concretamente, en este 63 se encuentran terminadas las siguientes obras: alcantarillado en la zona del cuartel de la Guardia Civil, asfaltado calle General Sanjurjo, renovación de aceras en Luis Carrasco, Ramón y Cajal y Queipo de Llano, adquisición de maquinaria elevadora para abastecimiento de agua, nuevo depósito y red de aguas en Cabezo de la Cruz y en algunas calles del casco antiguo. Además de las obras para mejora de las infraestructuras, se observan en los plenos municipales dos prioridades: la educación y la vivienda. En cuanto a las necesidades educativas, se plantea la necesidad de solicitar al Ministerio la concesión de una sección delegada de un instituto de enseñanza media, para evitar que los alumnos tengan que desplazarse a Cieza para cursar el bachillerato, solicitud que aprueba el Ministerio. Para ello, el Ayuntamiento pondrá a disposición del Ministerio los terrenos para esa edificación e incluso facilitar la residencia en el pueblo del profesorado. El municipio aporta 6.500 metros cuadrados, cuyo importe es de 1.200.000 pesetas, costeados en gran parte por la Asociación General de Cabezas de Familia, debiendo costear el Ministerio su construcción, que se eleva a 6.400.000 pesetas. Este proyecto de instituto tardará varios años en hacerse realidad, pues no comenzaría a funcionar hasta el curso 70-71. Respecto al problema de la vivienda, el Ayuntamiento proyecta la construcción de dos grupos de 42 viviendas de renta limitada y subvencionada, para lo que se donarían los terrenos. Son muchas las veces que se trata de este tema, pero no llegó a hacerse realidad. Además de estos proyectos, hay uno bastante utópico, y es que se están realizando obras de embellecimiento en el parque municipal con la intención de convertir ese paseo en uno de los más bellos lugares de esta villa. Y estas obras quieren culminarse con la construcción de un club náutico junto a la piscina, que, dice literalmente, por su suntuosidad y originalidad, dará a nuestro parque municipal un aspecto de extraordinaria belleza. El club náutico, lógicamente, tampoco se llevó a realidad, hubiera sido. Pero aterrizando en la realidad de la vida del pueblo en ese año, vamos a centrarnos en 4 momentos que tienen un gran alcance en su tiempo. La Semana Santa. El primero de estos momentos es, lógicamente, la Semana Santa, que se extiende en ese año del 6 al 13 de abril y que alcanza una especial relevancia, pues incorpora imágenes que suponen un gran revulsivo para nuestras procesiones. Sin duda, la de mayor envergadura es la del descendimiento, que con nada menos que 5 imágenes fue todo un deslumbramiento en aquel 11 de abril, Viernes Santo, en que desfiló por primera vez. Ya hemos comentado más de una vez los 4 pilares en los que se fundamentó esta hermandad. El primero de ellos, el cura, don Juan Sáez, que tenía la idea de ligar las hermandades a gremios profesionales, y así había convertido la procesión del Martes Santo en la procesión de las obreras, que se llamaba. Así quiso hacer también con otro gremio entonces muy numeroso, de los albañiles, y le sugirió la idea al que fue el pilar económico, el entonces alcalde don José Ruiz Gómez, quien no escatimó medios y de su bolsillo costeó la imponente obra escultórica, que le fue encargada al escultor valenciano Efraín Gómez Montón, el pilar artístico, por el maestro de obra Antonio Molina Peñaleja, que fue el pilar social de una hermandad que, por salir solo una noche, tuvo unos comienzos muy complicados, pero que con gran tesón y sacrificio ha ido ampliándose y manteniéndose hasta hoy. Junto a esas impresionantes imágenes de descendimiento, el mismo escultor valenciano talla también para nuestro pueblo una Verónica, que se estrena también en este 1963. Esta nueva imagen se costea por el sector de la madera, centrado en la leva, cuyos obreros aportaban una cuota semanal para este fin. Ya antes, esta empresa se había hecho cargo de la procesión de la Burrica, protagonista del Domingo de Ramos, por encargo también del párroco don Juan Sáez, y hasta hoy sigue llevando ese cometido. Una tercera imagen, y también de gran valor artístico y religioso,
causó también una gran sensación en ese Viernes Santo del 63, nada menos que un Cristo yacente, costeado por el doctor Molina y encargado al célebre escultor de Espinardo José Blanes, que ya había hecho para Abarán otras obras religiosas, además de obras de carácter civil como los bustos de Nicolás Gómez y don Jesús García Candel. Don Constantino Molina se mostraba especialmente orgulloso de esta obra y afirma sobre el trabajo del escultor. Esta obra, dice el doctor Molina, le hizo concentrarse con toda la fuerza creadora y concepción de su estilo artístico y genio creador durante un largo año de esfuerzo agotador, para hacer surgir del grueso y tosco madero primitivo la maravillosa talla actual. La realidad es que de todos los yacentes que hizo el escultor de Espinardo, parece ser que era este el que más satisfecho se sentía. Fue sin duda para Abarán una incorporación extraordinaria para el engrandecimiento de su Semana Santa. Pero unos días después de esta esplendorosa Semana Santa, el 29 de abril, una noticia luctuosa impregna y adoró a todo el pueblo, y es que ese día muere una mujer que se había ganado el afecto de todos los sabaneros por su amor a los ancianos más desamparados y su trato cariñoso con todo el pueblo. Fue la madre Victorina Carretero. Nacida en 1911 en Parajes de la Lampreana, un pequeñísimo pueblo de Zamora, llega a esta villa cuando se funde el asilo el 1 de marzo del 35 y permanece aquí hasta agosto del 51, en que es trasladada a Cieza, aunque nunca pierde sus vínculos con Abarán. Don Pedro García Carrillo, en sesión municipal del 13 de mayo, propone que el ayuntamiento manifieste el profundo sentimiento por esta pérdida y dice, por sus dotes especiales de buen corazón. Su sepelio fue una imponente manifestación de duelo, asistiendo a todo el pueblo. Fruto de ese cariño que se ganó en vida, sus restos reposan en nuestro cementerio y su imagen está expuesta en el salón de pleno de nuestra casa consistorial. El tercer momento es el ascenso a Segunda División. Pero como la vida de las personas y de los pueblos es una sucesión de contrastes, poco más de un mes después del multitudinario entierro de la madre Victorina, Abarán vive el que ha sido sin duda el momento de mayor alegría y efusión de todo el siglo XX. Y fue el 8 de junio de 1963. Era sábado y en los almacenes, en plena faena de fruta, en este tiempo, en las tiendas, en la huerta, en la casa, en las sastrerías y carpinterías y en todos los rincones del pueblo, estaban todos pendientes de la radio y transistores, pues a unos 300 kilómetros, en el campo de fútbol de Vallecas, el Club Deportivo Abarán se estaba jugando el partido más importante de su larga y fecunda historia. Y es que en la temporada 62-63, nuestro equipo había quedado campeón del grupo 10º de tercera división, tras endosarle al Lorca un 5-0 en las colonias en la tarde del 21 de abril. Aquello ya fue toda una explosión de alegría en el pueblo, con el entrenador Ventura llevado a hombros por todo el campo y vivas y fuegos artificiales que manifestaban la ilusión ante la gran gesta de esa temporada. Tras esta gesta de liderato del grupo de tercera división quedaba lo más difícil, las eliminatorias, para conseguir algo que parecía una utopía y que nunca había conseguido una población tan pequeña, el ascenso a Segunda División Nacional. El primer equipo con el que hubo que disputar fue el Ferrol, ciudad donde no conocían ni el nombre de nuestro pueblo. En su campo ganó el Ferrol al Club Deportivo Abarán por 1-0. En las colonias se le ganó por un 2-1, quedando la eliminatoria empatada, pues luego que jugar el desempate y se hizo en Vallecas, y allí se ganó con un contundente 4-2, resultado en el que tuvo mucho que ver la expulsión de 4 jugadores del equipo ferrolano. El primer escollo ya estaba salvado, quedaba el segundo, y el equipo contrincante fue el Béjar, localidad de Salamanca. En las colonias acabó el partido con empate a 0. En el partido de vuelta se empató a 1, por lo que otra vez hubo que recurrir al desempate en Vallecas. El ambiente era totalmente adverso para nuestro equipo, pues apenas había en la grada unos 100 abaraneros, frente a unos 6.000 bejaranos. Pero el coraje abaranero se puso a prueba y tras un 1-0 a cargo de Canario de tiro cruzado, llegó por obra del mítico Marto el 2-0 definitivo que suponía ya el pasar a la división de plata. El pueblo
se lanzó a la calle al conocer la noticia. Pancartas, vivas, cohetes, música llenaron las calles, pues era un sueño que parecía imposible de alcanzar. Al día siguiente, el 9 de junio, todo el pueblo se congregó en la Era para recibir a estos héroes, viviéndose seguramente el momento más vibrante de la historia de nuestro pueblo. Entrenador, jugadores, directivos, con Carmelo Morte, el hombre del milagro, a la cabeza, recibieron el abrazo y el cariño de todo un pueblo que se sentía orgulloso de su equipo y de sí mismo. Seguidos por una multitud enfervorizada, subieron a la ermita para ofrecer el triunfo a los patronos. Solo los que vivieron aquellos momentos pueden describir ese entusiasmo y esa pasión que ya no ha vuelto a experimentarse. Todos los que protagonizaron esos gloriosos momentos, una vez ya pasado el tiempo, se merecían un homenaje. Y el Centro de Estudios Abaraneros, en la que ha sido sin duda su actividad más emotiva y masiva, 33 años después de aquella gesta, el 30 de abril de 1996, reunió a todos los protagonistas de entonces, ya en una edad bastante madura, que emocionados y agradecidos nunca hubieran podido imaginar que después de tanto tiempo el pueblo aún lo recordaba y homenajeaba. Aquí están ya maduros los que vinieron. Yo creo que me parece que queda peinado, me parece que los demás han muerto ya. Y el cuarto momento son las fiestas del 63. Volviendo a este año, en ese ambiente de euforia y alegría por esa gesta irrepetible, llegan las fiestas. Unas fiestas vividas con intensidad, protagonizadas por los que son los dos componentes básicos de la feria, música y pólvora. En relación con la primera, además de las dianas, nuestra banda de música con don Manuel Serrano a la cabeza da 7 conciertos, habiendo días en que dobla mañana y tarde. En cuanto a la pólvora, hay 2 castillos en la Era los días 26 y 27, además de fuegos de artificio en la calle Ramón y Cajal el día 28 y en la Domingo Gómez en la calle Larga el 29, acabando con la kilométrica traca el día 1 como fin de fiesta. Todo a cargo del pirotécnico de Archena, señor Palazón. En nuestra plaza de toros, entonces las demás soleras de la provincia, torearon el día 27 César Girón, Miguel Mateo Miguelín, un torero nacido en Abarán, y Palmeño. Había además una novillada el día siguiente donde toreó Tino Morte junto al Puri y Curro Ortuño. Como dato curioso, es el primer año en el que se celebran las verbenas en el parque, sustituyendo a la terraza de Cervantes, y en él, el día 26, se elige como reina de las fiestas a Esmeralda Gómez, hija de Domingo Gómez, el abogado. Esta reina, Esmeralda, ahora veremos ahí las fotos, no podría subirse a una carroza a repartir confeti y serpentines, pues la primera batalla de flores tuvo lugar el 28 de septiembre del año siguiente, desfilando 8 carrozas por el paseo de la ermita. Todos estos festejos aparecen en un programa que es toda una muestra de calidad literaria y de buen gusto, pues colaboran en él plumas de tanto prestigio como el doctor Molina, don José Turpín, don Pedro García, don Antonio de Hoyos, don José García Templado, don Antonio Carrelón, don José Vargas, además de los sacerdotes y algunos colaboradores más que dan al programa una categoría literaria realmente notable. Valga como ejemplo este fragmento del artículo de don Luis Carrasco, tal vez la persona más culta del siglo XX abaranero. Yo amo a Abarán en la pureza de su cielo, en el arrullo de su río, en la feracidad de su huerta orquestada por la sinfonía melodiosa de los ruiseñores, en la policromía del paisaje, en la belleza de sus mujeres, en la fragancia de sus flores. Junto a los ilustres colaboradores, si repasamos los anunciantes, observamos que solo 3 empresas de las anunciadas en ese año siguen hoy en funcionamiento: los Carlistas, Confitería El Paso y Panadería La Francesa, habiendo desaparecido otras como Muebles Ambrosio, Abonos El Tomatero, Transporte Relámpago, Bar Gran Vía, Electrodomésticos Agustín Ramos o la Espartería de Juan Cano Ríos. Pero hay un hecho en esta feria que contribuye y mucho al esplendor de este 1963, y es la visita a Abarán nada menos que del gran músico y compositor don Pablo Sorozábal, autor, entre otras zarzuelas, de Catiusca, don Manolito, Black el Payaso, La Tabernera del Puerto y la de Manojo de Rosas,
que fue la que vino a dirigir a Abarán. Era un lujo para el pueblo esta visita, que fue posible gracias a la afición musical y a la generosidad de don Pedro García y Antonio Carrillo Monea. En el programa, sin duda, escrito por don Pedro, que tenemos aquí, se afirma: hoy el insigne maestro dirigirá esta obra, accediendo con gentileza a nuestra invitación. Abarán, a quien no le coge por sorpresa la presencia de altas figuras de la escena y del arte, escuchará con toda fidelidad los compases de su música, siempre fresca y fragante como rosa recién cogida, y sabrá rendirle el homenaje de su admiración y de su gratitud por la delicadeza de actuar ante nosotros. La representación tuvo lugar en el Teatro Guerrero el 29 de septiembre a las 11 de la noche, y tras la zarzuela hubo un variado fin de fiesta que acabó con el concertante de los Gavilanes, interpretado entre otras por célebres voces de su tiempo como Lolita Ripollés, Enrique del Portal o Tomás Álvarez, constituyendo la velada un proverbial éxito. Estos son algunos de los eventos que jalonaron este 1963, un año que figura con letras grandes en la historia, la larga historia de nuestro pueblo. Han pasado ya más de 60 años de aquello, pero los que tenían uso de razón en aquellos momentos, que hoy tienen ya de 70 para arriba, aún guardan en la memoria y en el corazón aquel ambiente y aquellas sensaciones. Yo estaba empezando a despertar en la niñez a la vida y apenas encuentro rebuscando en mi memoria algunos retazos aislados de aquel tiempo. Este monaguillo que hay aquí, pues soy más o menos en el 63 y apenas me daba cuenta de lo que estaba pasando. Es verdad que hemos ganado en muchas cosas, que ha habido muchos avances de todo tipo desde entonces, que la ciencia y la tecnología han dado pasos de gigante. Queda ya muy lejos la espera de horas para poder tener una conferencia telefónica con Murcia o con Madrid, o aquel olor intenso de la leche en polvo en la entrada del Colegio San Pablo, o el ambiente tan humilde de aquel asilo para ancianos pobres de solemnidad, o las peleas en la biblioteca infantil para conseguir un libro de las aventuras de Tintín, o aquellos viajes a Cieza en la pava de Ramón para poder estudiar bachillerato en el Colegio Isabel la Católica o en la Academia de don Manuel Avellaneda. Todo ese mundo de privaciones y dificultades ya ha quedado casi en el olvido, pero junto a ello también tuvimos 2 teatros con los mejores artistas de cada momento. Tuvimos la Plaza de Toros de más solera de la región con los mejores carteles y las más prestigiosas ganaderías. Tuvimos empresas pujantes de frutas, de madera, de productos farmacéuticos, de manufacturas metálicas que pasearon el nombre de Abarán por España y por el mundo. Tuvimos una era salpicada de bares y vibrante de vida. Tuvimos el equipo de fútbol en segunda división, codeándonos con ciudades mucho más importantes y potentes que este pueblo. Tuvimos unas fiestas extraordinarias que atraían a cientos de forasteros y, lo que es más importante, tuvimos interiorizado el orgullo de ser de Abarán que proclamábamos a los 4 vientos. Pero no podemos ni debemos quedarnos conjugando los verbos en pretérito. No podemos ni debemos seguir repitiendo sin descanso el fuimos o el tuvimos, pues nos quedaríamos anclados en una nostalgia improductiva e inútil, convirtiéndonos en estatuas de sal, como la mujer de Lot, al mirar hacia atrás, escapando de Sodoma y Gomorra. Si de verdad queremos un pueblo que avance, que marche hacia adelante, que no se duerma en los laureles, debemos pasar a la acción. Debemos aportar cada uno lo mejor de sí para la sociedad. Debemos dejar a un lado lo que nos separa y potenciar lo que nos une. Debemos, en definitiva, sentirnos orgullosos de nuestro pasado, comprometidos con nuestro presente y esperanzados en nuestro futuro. Muchas gracias.